Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista vía Zoom, nuestra entrevista ya acostumbrada de todos los jueves, en la que pues estamos aquí atentos para analizar y difundir los temas del ámbito jurídico, del ámbito del derecho, más interesantes, de más actualidad. Y agradecemos, como siempre lo hacemos, invitando a un especialista sobre el tema que vamos a abordar. Agradecemos hoy la participación de nuestro amigo, el licenciado, maestro y contador, José Raúl Dávila Rivera, quien nos va a platicar sobre esta importante reforma fiscal 2021 que precisamente ahorita, antes de entrar al aire, estábamos comentando, no ha terminado de votarse en el Senado de la República, la minuta que llegó apenas la semana pasada en la Cámara de Diputados, así que no es todavía una norma completamente vigente esta nueva miscelánea fiscal del 2021. Bienvenido, Raúl. Gracias por acompañarnos a platicar sobre este pues delicado y complejo tema. Siempre lo tributario, lo fiscal, es materia de preocupación por parte pues de todos los contribuyentes. Gracias por acompañarnos esta noche, Raúl. Sí, gracias, doctor. Le agradezco mucho y un saludo a todos los asistentes a esta plática. Bueno, déjenme comentarles que nuestro invitado esta noche, Raúl Dávila Rivera, es una persona que tiene muchos años en el área de los temas fiscales, aunque él ha trabajado también en la administración pública federal y local, en varios temas administrativos, pero básicamente él es licenciado en Derecho, es contador privado, es maestro en Derecho, tiene una maestría en Derecho Fiscal, es profesor de varias materias, en el INAP sobre todo, tiene también experiencia en revisar contabilidades para partidos en materia electoral, en el ANTECIFE también ha trabajado, y bueno, y tiene una gran actividad también en los despachos privados. Él ahora es el director general del despacho 100% fiscal, y con mucha frecuencia, cada vez que hay una miscelánea fiscal, pues está organizando cursos para dar a conocer las nuevas normas y también pues capacitando sobre estas materias. Así él combina, como suele suceder con muchos especialistas hoy en día en las materias tributarias, conjuga la parte de la abogacía, es abogado, como ya decía, pero también es contador. Así es que tienen una visión más amplia que a veces a los abogados no le entendemos a los números. Pues bueno, vamos a platicar sobre estas nuevas facultades, sobre todo de la nueva miscelánea fiscal, que está prácticamente aprobada, aunque se está todavía votando con algunas reservas en la Cámara de Senadores en este momento, pero todos sabemos la importante mayoría que tiene para votar una ley, para sacarla adelante, el partido en el poder, Morena con sus aliados. Así es que pues no esperamos, creo, Raúl, ninguna sorpresa en esta votación que está ahorita llevándose a cabo. Así es que bueno, me da mucho gusto, ya se nos han ido incorporando, ya van más de 100 personas que nos acompañan en esta sesión de entrevista, y les damos las gracias, les damos la bienvenida, que están aquí sumados con nosotros, los invitamos a que nos manden sus comentarios, sus preguntas. Así es que bueno, Raúl, pues platícanos un poco a manera introductoria qué entendemos hoy. A veces las autoridades del Poder Ejecutivo, las legislativas, tratan de ir modificando el término, que si es reforma fiscal, que si es miscelánea fiscal, que se trata de una iniciativa, pero en resumidas cuentas,
¿Qué es lo que implica esta reforma fiscal 2021, que normalmente viene aparejada la miscelánea, la reforma fiscal cada año, pues con el presupuesto de ingresos de la federación, para ver qué es lo que va a ejercer de gasto y qué va a cobrar la hacienda pública durante el siguiente año, el 2021, el que se aprueba? Así es, coméntanos en qué consiste y cuáles son los principales ejes de esta iniciativa que propone reformar varias leyes, varios instrumentos normativos. No es nada más el Código Fiscal de la Federación, sino son varios. Platícanos adelante, por favor, Raúl. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor. Miren, es importante comentarles lo que le señalaba el doctor, que en este momento se está terminando de discutir y aprobar la iniciativa de las reformas. Ya viene de la Cámara de Diputados y en este momento estaban en las reservas, pero como comenta el doctor, efectivamente, pues técnicamente no sufrió ninguna modificación en el Senado. Es importante que en esta modificación, independientemente de la iniciativa referente a la ley de ingresos, tenemos modificaciones muy sustanciales por parte de la autoridad y propuestas de adición a diferentes leyes, en especial a la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado. Había una iniciativa para la ley del impuesto sobre producción y servicios, pero que la autoridad la retiró durante la presentación en la Cámara de Diputados, y Esa es la, modificaciones perdón muy serias. que te haga una interrupción. Esa es la que tenía que ver con el tema de los combustibles, del gasolinazo. Exacto, doctor, exacto. Yo creo que se sintió mucha presión. Hay lo que llaman en la Cámara de Diputados los foros abiertos, en el que los grupos de comerciantes, de empresarios, los colegios se presentan y dan sus puntos de vista. Entonces, esa la retiraron, doctor. ¿Sí? Y O sea que no va a haber gasolinazo, iba a haber gasolinazo, pero ya no va a haber gasolinazo. Bueno, en teoría, doctor, lo que señalaban en la iniciativa para la ley de producción y servicios es que iban a aprobar una serie de tablas que le permitirían a la Secretaría de Hacienda adecuar los precios internacionales a los precios nacionales. Pero hubo muchísima presión, doctor, que dijeron, bueno, este tema mejor lo sacamos y viene año electoral, entonces, ¿para qué nos metemos en un problema? Y mejor lo dejamos ahí, que se ajusten, aunque el concepto no cabe en esta administración, que se ajusten al libre mercado, ¿no? Entonces, lo dejaron fuera mejor, esa parte, ¿no? No, perdóname que te interrumpí, entonces, esa ley quedó fuera. ¿Cuál otra Quedó era fuera, cuál exacto, era quedó la fuera, otra que doctor. se reforma? Exacto. Y la otra modificación, es iniciativas de modificación, se dan en el Código Fiscal de la Federación. Yo quisiera comentarles, si me lo permite, doctor, en el sentido de que esta iniciativa, a diferencia de otras que hemos tenido durante muchos años, es que aquí hay un eje rector de la iniciativa que está contenida en la exposición de motivos para la reforma 2021. Y esa, como les comentaba, pues hay tres modificaciones muy fuertes en la ley de impuesto sobre la renta, en la ley de impuesto al valor agregado y en el Código Fiscal. Uno de los elementos fundamentales de la iniciativa, pues que efectivamente el Ejecutivo no se comprometió y se había comprometido a no crear nuevos impuestos. Y uno de sus ejes fundamentales es combatir la corrupción y la impunidad. Muchas veces decimos, bueno, está bien, no se crean nuevos impuestos, pero sí se reforzó el mecanismo de control del contribuyente de una forma muy seria. Esas modificaciones, doctor, tienen que ver con un procedimiento que va a repercutir en la forma en la que el SAT tiene la relación con el contribuyente. Hasta ahorita los que nos dedicamos a la materia, como usted bien lo dice, jurídico-contable, que tiene que ver los fiscalistas, pues a veces le pregunto yo a los alumnos, ¿cómo se forma un fiscalista? Pues un fiscalista es abogado, contador y economista y a veces administrador de empresas, porque técnicamente la norma nos lleva a esa práctica, ¿no? Entonces, lo que busca la autoridad fiscal a partir de 2021, y que ya lo ha venido haciendo desde 2014 para acá, es que
el cumplimiento de las obligaciones fiscales, según la autoridad, debe ser más sencillo. Y lo que busca en el fondo es que ese cumplimiento de obligaciones fiscales le llegue al contribuyente de una forma que el contribuyente decida cumplir esas obligaciones de una forma voluntaria. ¿Y cómo lo va a hacer? Desde le digo, desde 2014 para acá, doctor, los que estamos en esa materia y también el contribuyente normal, sabe que se ha visto envuelto en una serie de instrumentos tecnológicos que le cambiaron el mecanismo al contribuyente. Hasta 2014, todavía 2015, teníamos la factura de papel, íbamos y hacíamos una modificación al SAT, llevábamos los documentos en forma física, pero a partir de 2014 para acá ha habido un proceso, digamos, técnicamente revolucionario en materia tecnológica, y no somos ajenos al mundo, es un proceso que se venía practicando desde el año 2008, 2010 en los países europeos, sobre todo en España, ya se había preparado estos mecanismos y después fuimos copiando los mecanismos. ¿Qué es lo que tenemos ahora, doctor? Pues ahora tenemos el buzón tributario, tenemos una comunicación con el SAT muy fuerte, nos mandan correos electrónicos, me mandan el correo electrónico para avisarme que me llegó un documento al buzón tributario. Ahora las facturas, los llamados FDIs, pues tienen un sello digital, que también es un sello electrónico, y tenemos ahora elementos adicionales de los que vamos a platicar. Por ejemplo, que el SAT, todas nuestras autorizaciones, los que usamos e-firma o la firma electrónica, famosa firma electrónica, pues para que nos los otorguen, pues la autoridad obtiene de nosotros los datos biométricos de cada contribuyente, ¿sí? Tiene sus huellas digitales, su iris. Estamos hablando de cantidades enormes de información con los que ya cuenta el SAT para el registro de los contribuyentes. Entonces, ese mecanismo, doctor, es el nuevo, son las bases de la nueva comunicación del SAT con el contribuyente, y eso es lo que explica estas modificaciones 2021. Y también, o sea, déjame hacerte una pregunta, perdóname sí, que te doctor. vaya ahí interrumpiendo, esperando no sacarte de concentración de No, al contrario. temas, pero bueno, tú eres una gente muy conocedora en estas materias, pero a mí me da la impresión por lo que hemos venido leyendo en los medios, los analistas, como tú bien dices, los presidentes de cámaras empresariales, de organizaciones de contadores, en fin, con esta modalidad de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, como bien ya dijiste, cuando menos algo se obtuvo, que fue retirar esto del tema de la ley que tiene que ver con los servicios y que no se agravara de una manera, digamos, profunda lo de los combustibles. Pero a mí me da la impresión que dos son las características de esta miscelánea fiscal, como decimos ahí, nuevas facultades de fiscalización, que ya nos las irás explicando, pero facultades más severas, más profundas, que se ha criticado mucho, que pueden estar en el lindero de la violación de derechos humanos de los contribuyentes. Y por otro lado, que en esta época difícil de pandemia, pues no hay apoyos para reactivar la economía. Así, nosotros hemos venido viendo cómo los países europeos, fundamentalmente de la Unión Europea, en Estados Unidos, están sufriendo junto con nosotros, todo el mundo, esta pandemia, estas consecuencias devastadoras en la economía, que han tenido medidas provisionales y medidas de todo tipo y medidas fiscales para apoyar a los sectores productivos, para reactivar la economía. Y por lo que yo veo, y ya nos tendrás que comentar si estoy en lo cierto o si es un error, pues no hay ningún apoyo para reactivar la economía en esta reforma fiscal 2021. Exacto, doctor. El hecho es de que en materia del plan de gobierno, del procedimiento de apoyo a los empresarios, a las plantas productivas, no solamente a los empresarios, sino incluso al campo, a los sectores cinematográficos, se han desaparecido los apoyos, y en la iniciativa de la ley de ingresos no tenemos
prácticamente ningún apoyo. Por el contrario, hace 3 o 4 días, la presidenta del SAT, al dar a conocer las cifras junto con el secretario de Hacienda, mostraban que durante el último trimestre del año, de lo que vamos en este ejercicio, se cayó la recaudación 1%. Parece que es muy poco, pero en términos generales es una cantidad enorme que le hace un hoyo a las finanzas públicas, y también, pues técnicamente ya hay una caída de la recaudación y lógica por el COVID, pero adicionalmente las plantas productivas, yo pertenezco a una asociación de empresarios en el que constantemente tenemos contacto con los empresarios, y ellos pues están cerrando, están perdiendo empleo, están perdiendo capacidad de maniobra, el esquema se ve muy perjudicado. Todos esperaban que hubiese algunas facilidades administrativas. No sé si usted recuerda, doctor, normalmente cada año en los últimos 20 años, cuando había algún terremoto, un sismo, una situación fuera de lo normal, la Secretaría de Hacienda publicaba facilidades administrativas. La última facilidad administrativa que tenemos publicada es del sexenio anterior, y en ese sexenio anterior, durante el sismo, se dieron facilidades administrativas para la deducción inmediata de maquinaria, diferimiento de impuestos, diferimiento del pago de contribuciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues en este momento no tenemos ningún apoyo, ¿no? Porque la autoridad considera que el modelo de económico no corresponde a este esquema. Entonces, ese problema, doctor, pues más que un problema de carácter técnico por parte de la recaudación, es más bien una política pública que el Estado no nos ha facilitado. Hay una caída enorme de empleo, una caída enorme de despachos contables. Constantemente yo le comento en el despacho a los amigos que llaman, oye, pues ya cerré el despacho, ¿por qué? Pues los clientes no me pagan, ¿no? O empresas que están cerrando. El IMSS dio facilidades, los dio durante 3 meses, pero tampoco fueron suficientes para los contribuyentes. Entonces, lejos de que tuviéramos políticas de apoyo en materia de ingresos, esta reforma y estas modificaciones a la ley aprietan más al contribuyente, pero tampoco lo abren a sectores que deberían de estar más integrados. Por ejemplo, efectivamente, hay una política muy seria, doctor, en el combate a la facturación de operaciones simuladas. Hay un combate muy serio a los esquemas abusivos y de abuso, de pérdidas fiscales inexistentes. Hay un combate muy fuerte a empresas fantasmas, pero ese esquema no tiene nada que ver con los esquemas de los que realmente producen. Y efectivamente esas facturas, doctor, reducen la base de tributación. Cuando el contribuyente hace su cálculo de impuestos, al meter esas facturas, pues reduce la base del pago de impuestos. Pero eso es para aquellos que las utilizan. Pero el mayor número de contribuyentes no tiene un beneficio, ¿no? En este momento. Y las reformas, como usted lo señala, doctor, pues lejos de apoyar al contribuyente, cada día acerca más al que siempre participa. Entonces, yo le comentaba a todos hace unos minutos de estos ejes que está siguiendo la autoridad, y esos ejes van ligados a ese esquema de endurecimiento de las políticas tributarias y de las políticas de recaudación. Dos diferentes, la tributación y la recaudación, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los puntos que usted comentaba, doctor, pues es que el contribuyente está ahorita muy preocupado que si me van a hacer una auditoría, pues ahora la autoridad con la iniciativa autorizada, pues van a poder tomar fotografías y videos de mi domicilio, ¿no? Entonces dice, ahora qué seguridad jurídica tengo como contribuyente, ¿no? Esa facultad ya está autorizada de que puedan en nuestros domicilios. Platícanos un poco sobre esa facultad y sobre algunos otros que hemos venido leyendo también, de que se van a ampliar plazos, de que va a tener, digamos, antes una auditoría, los auditores estaban circunscritos a cierto tiempo, y si no podían dentro de ese tiempo, creo que un año, determinar créditos fiscales, ahí se terminaba, y parece que eso se amplía, ¿verdad?
Lo que pasa, doctor, es que se amplían los procedimientos, los mecanismos de auditoría, pero los tiempos siguen siendo los mismos, de un año para las visitas domiciliarias. Lo que cambia, doctor, es que ahora la autoridad va a privilegiar más los mecanismos de gestión antes que los mecanismos de comprobación. Llamamos mecanismos de comprobación, doctor, cuando la autoridad se presenta en el domicilio, me deja mi orden de visita, me hace la auditoría durante un año y al final me hace una determinación de un crédito fiscal. En este momento, lo que la autoridad está buscando es privilegiar los mecanismos de gestión. Los fiscalistas sabemos en este momento que, por ejemplo, llegan la autoridad y hace invitaciones adicionales a las facultades de comprobación, que la autoridad dice que no se trata de autoridades de facultades de comprobación, sino de invitaciones a la autocorrección. Por ejemplo, llegan exhortos y el exhorto para la autoridad todavía no es una auditoría, pero es una forma de decir, sabes que tienes errores, tienes forma de corregir, te invito a que lo corrijas. Hoy doctor, esta semana hemos tenido contacto con muchos clientes que les está llegando un nuevo método dentro de esta política de gestión de la autoridad. Fíjense, doctor, que les está llegando a los contribuyentes una invitación en el que la autoridad les dice, oye, ¿sabes qué? En nuestras bases de datos, de acuerdo al artículo 63 del Código Fiscal, el artículo 63 dice que la autoridad puede guardar información de otras autoridades o de otros mecanismos de verificación de auditoría o de datos, y dice, como yo tengo datos en el que yo observo que tienes diferencias, yo te invito a que te autocorrijas. Y ese es un mecanismo normal que hemos estado usando durante, digo, los últimos 3 o 4 años a través de los exhortos. Pero lo novedoso, doctor, es algo muy interesante. Le dicen al contribuyente, te voy a invitar a que tengamos una reunión vía Zoom para que yo te platique cuáles son tus errores. Para eso, mándame tu acta constitutiva, mándame tu identificación del representante legal y yo a través de Zoom te voy a platicar cuáles son tus errores. Pues usted, doctor, igual que su servidor como abogados, pues estamos violando todos los procesos, todos los mecanismos de sí, no se respeta el debido proceso. Claro. Todo el debido proceso, doctor. Entonces, pero dice la autoridad, no se consideran facultades de comprobación. Simplemente te estoy invitando para que te dé a conocer los datos que yo tengo en mis bases de datos para que te autocorrijas. Entonces, ese modelo, doctor, pues tiene que ver con esta ingeniería fiscal, ¿no? Y hasta los que estamos en estas jugadas, ¿se acuerdan que estamos en el SAT y tenemos la unidad, las administraciones de recaudación, las administraciones de auditoría y las administraciones de atención al contribuyente, ¿no? Y tenemos las administraciones estas de atención al contribuyente. Y la jurídica, normalmente, son las que tenemos conocimiento. Pero esta nueva forma de auditoría, esta nueva forma de atención, va a recaer sobre todo en el área de atención al contribuyente, porque el contribuyente va a tener más comunicación con el SAT a través de áreas que más que sustantivas son adjetivas. Entonces, ese es el fondo de utilizar esta tecnología para que el contribuyente tenga acceso a conocer sus observaciones por parte del SAT cuando aún no son facultades de comprobación. Y ahí, doctor, yo creo que hay una violación, usted como experto en el tema, pues al 14 y al 16 constitucional, porque técnicamente para que a mí me hagan el acto de molestia, debe estar fundamentado y motivado. Y aquí yo no tengo una fundamentación y motivación de ese acto de autoridad, que es un acto que se sale de los procedimientos, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Hay otro dato que es muy importante en este mecanismo de las nuevas facultades, doctor. La autoridad tiene más datos del contribuyente que nunca. Usted compra un producto y en ese momento pide su factura, su CFDI, y si usted trae su número celular y ahí trae su correo, ahí ya le está llegando la factura en el momento en que se lo está emitiendo la empresa a la que usted le está pagando. O si le están haciendo un pago, el banco ya le está informando, tienes un depósito. Esa información la tiene el SAT.
digamos, en el momento nos está llegando. En Exacto. realidad, pues sí, esto ya venía dándose así, pero a ver, Raúl, si quieres, después de hacerte una pregunta aquí, te voy a ir haciendo una serie de preguntas sobre lo que pues hemos detectado ahí, que es lo más, digamos, las cosas eh, que más se han criticado de cuáles son estas nuevas facultades fuertes, extraordinarias que tiene que va a tener ahora el SAT y que pueden conducir a un terrorismo fiscal. Yo leí en la mañana una declaración de ayer del senador Armenta, que es el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, de Morena obviamente, y desea pues que iban a poner en el Senado un freno a cualquier tendencia que pudiera tener esta reforma fiscal, que pudiera parecer un terrorismo fiscal. Y sin embargo, pues estamos viendo que va a pasar tal cual la minuta. Pero bueno, fuera de eso, hay un tema que ha preocupado mucho sobre estas modificaciones a la ley de impuesto sobre la renta, de las donatarias autorizadas, pues que bueno, pues tal parece que prácticamente lo que quieren es eliminarlas, ¿no? No sé cuál sería tu comentario al respecto. Sí, doctor. Fíjese que en la reforma hay un artículo que es el 79 de la ley de impuesto sobre la renta que regula estas figuras. Esas figuras las tenemos en el título tercero de las personas morales con fines no lucrativos. Entonces, las personas morales con fines no lucrativos, en este caso las empresas que reciben donativos. Donativos o donaciones, sí. Exacto. Entonces, usted le otorga un donativo a esta figura y ese donativo para usted es deducible, ¿sí? Está limitado porque también, ya hubo una limitación de hace muchos años, porque antes deducían el 100%, pero pues ahora hay un límite ahora determinado por la utilidad de las empresas, ¿no? Entonces, efectivamente, el asunto empezó, doctor, le comento, le digo, por el acceso a los foros. Yo soy miembro también del Colegio de Contadores y soy miembro de la ANADE. Entonces, en esos foros nos hemos encontrado que efectivamente la autoridad comenzó a atacar a este tipo de figuras. Si ustedes recuerdan, hace 6, 7 meses, que a muchos equipos de fútbol o escuelas hacían, a través de esa figura, recibían donaciones que no correspondían a la actividad propia o actividad de la actividad que habían propuesto. Entonces reciben ese donativo y ese donativo, dice la autoridad, pues sabes qué, si no cumple ciertos requisitos, yo te voy a retirar la autorización para recibir donativos con la reforma. Y esas modificaciones incluyen ciertos aspectos que son muy importantes, doctor. Por ejemplo, dice la autoridad, si la donataria autorizada recibe donativos, ¿sí? Debe de emitir por cada donativo un CFDI. Y es lógico que lo haga, porque pues, si hago un donativo, lo que busca el contribuyente es tener un CFDI para deducir. Otro problema que se encontró ahí por parte de la autoridad es que cuando ya el dinero estaba dentro de la donataria autorizada, le otorgaban a sus socios, parte de miembros de la asociación, recursos, les entregaban recursos. Y esos recursos, dice la autoridad, nada más que el problema es que les da recursos en préstamos, en aportaciones o en gastos a comprobar y no me los compruebas. Entonces dice la autoridad, si vuelve a haber salidas de recursos, hablando con términos contables, de la donataria autorizada a los miembros o beneficiarios y no hay un recibo o un documento que ampare ese recurso, lo voy a considerar como un remanente y lo va a considerar como un ingreso no comprobado para la donataria autorizada y para la persona que lo recibió como un ingreso o como un remanente. Entonces va a tener que acumular ese ingreso. Otro esquema que también le puso como límite a las donatarias es que dice la autoridad que no van a poder recibir aportaciones, ¿sí? Cuando no les va a retirar la autorización si los recursos que reciben las donatarias autorizadas
no representa por lo menos el 50% del fin con el que fueron creadas, ¿sí? Muchas donatarias autorizadas las tenemos, doctor, que con el tiempo fueron creando activos muy fuertes y entonces el ingreso que reciben, doctor, sobre todo escuelas o otras instituciones de asistencia, reciben el ingreso, lo generan a través de arrendamientos, ¿sí? Entonces, ahora, si tú recibes más del 50% de tus ingresos, no por la vía de las donaciones, te voy a retirar el permiso. Y entonces los señala y les dice, si eso pasa, te voy a retirar no solamente el permiso, y manda un procedimiento administrativo para demostrar que sí estoy recibiendo el recurso, pero les dice, si no lo demuestras, tú vas a tener que entregar en el plazo de 12 meses todos tus activos a otra donataria autorizada que sí cumpla los requisitos. Entonces, ese, Raúl, es un tema muy grave porque, como tú dices, estas nuevas facultades de fiscalización se están excediendo porque la autoridad fiscal, pues lo que tiene que hacer es fincar el crédito fiscal, y si en un momento dado no estuviera bien fincado, pues el contribuyente tiene derecho a los medios de defensa, pero de entrada le están quitando su derecho. Y algo similar pasa también con este tema que ha llamado mucho la atención de la ley del IVA, de que las plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones fiscales podrán ser cancelados sus permisos. Entonces, bueno, pues el SAT aquí se va a erigir en juez, parte, verdugo y todo, porque en lugar de demostrar que hay un crédito fiscal que ejercer, pues ya de pasadita le va a clausurar el permiso, ¿no? Creo que es grave, ¿no? Sí, y te hago la pregunta, pido tu opinión con una pregunta de aquí de Salvador Morales, que dice, bueno, algunas modificaciones de este tipo no están vulnerando tratados internacionales de los que México es parte, tratados que defienden derechos humanos. Sí, claro que sí, doctor. Están violando principios de convencionalidad en materia jurídica totalmente ajenos al derecho, no solamente nacional, sino internacional. Entonces, esos esquemas, escuchamos a organizaciones gremiales que ellos están preparando amparos contra estas modificaciones. Están esperando que las aprueben porque ya no pueden hacer nada y llevarlos a los foros internacionales, porque pues es violaciones al libre empleo, violaciones al derecho a la producción, o sea, hay violaciones constitucionales muy fuertes y también a los principios de convencionalidad, doctor. Oye, Raúl, Sí. por ahí vi en algunos de tus seminarios que hablabas de los efectos de retroactividad de algunas de estas reformas. Y nos pregunta aquí uno de nuestros, las personas que se hacen el favor de acompañarnos como auditorio, sí. Si estas, en el momento que se apruebe por el Senado y que se publique en el diario oficial, ¿estas reformas se van a poder aplicar de inmediato o habrá que esperar a enero que empiece el ejercicio fiscal del presupuesto 2021? Normalmente, doctor, les dan efecto la publicación. Dice, normalmente los transitorios dice que tienen efectos a partir del 1 de enero. Sin embargo, en algunos casos, la autoridad dice, bueno, estas van a tener aplicación de inmediato. Tenemos una salvedad, doctor, en estas modificaciones de 2014 a la fecha, en que la autoridad nos señala, se autoriza, no sé, la revisión de este procedimiento administrativo, pero la norma nos dice, pero debemos esperarnos a las reglas generales. O sea, las reglas generales las conocemos en materia fiscal como la publicación de la miscelánea fiscal. Entonces, ahí en la miscelánea fiscal tenemos una serie de reglas y procedimientos que están adicionales a la ley o a los reglamentos. Y en esa miscelánea fiscal nos dice los requisitos con el cual la autoridad va a actuar. ¿Sí? Entonces, esas reglas generales, doctor, pues normalmente se publican o se van adecuando en el tiempo y hasta ese momento es cuando la autoridad les da forma. Por ejemplo, tenemos un caso muy sui generis, doctor. El artículo 5A, que se reformó el año anterior, referente a la cláusula de elusión,
del abuso de la autoridad, del abuso del contribuyente, esa modificación al 5A, desde el año anterior estamos esperando la regla miscelánea, las reglas generales para su aplicación. Pero ya pasó un año y la autoridad todavía no publica nada, ¿no? Y sin embargo, doctor, para 2021 sí le hizo modificaciones al 5A, ¿sí? Y esas modificaciones al 5A, doctor, hasta el año anterior habían quedado simplemente que la autoridad podía revisar y se quedaban en el ámbito administrativo. Pero la modificación al último párrafo del 5A dice que esos resultados de la revisión de la autoridad pueden tener naturaleza de carpetas para efectos penales. O sea, ¿sí?, que aquí va en contra de la regla general antiabuso. Va en contra, exacto, doctor. O sea, ¿qué implica la regla general antiabuso? Ya me lo decías, pero... Sí, la regla general antiabuso, doctor, es una práctica que dice la autoridad. Esto lo empezaron a desarrollar en los países europeos. Hay países de la isla de Inglaterra, de este lado, en el cual dice la autoridad que yo puedo revisar el cálculo del impuesto, y entonces, si yo descubro que hay una estrategia por parte de alguno de los contribuyentes y que esa estrategia no le permite tener una ventaja fiscal diferente a otros contribuyentes, esa regla general antiabuso puede considerarse como un delito fiscal. Por ejemplo, un ejemplo que es muy básico, por ejemplo, una persona tiene 100 pesos de ingreso y tiene 16 de impuesto al valor agregado. Entonces, si tiene una factura que también es de 100 pesos más 16, el empate de esas dos facturas da como resultado a pagar 0 impuestos. ¿Sí? Bueno, hagámoslos grande en ese sentido. Entonces, las empresas, dice la autoridad, la cláusula antiabuso es para que no lleven a cabo esas prácticas. ¿Sí? Entonces, yo voy a reclasificar, voy a auditar y voy a reclasificar que esos gastos que se realizaron, los 116 pesos adicionales que realizó el contribuyente, sí correspondan a la necesidad del servicio de esa empresa. Por ejemplo, les voy a poner un caso que nos tocó hace muchos años. Teníamos una empresa que se dedicaba a la construcción de casas y de carreteras y eso. Y tenía gastos, doctor, para poner un ejemplo chusco, tenían gastos de brincolines de estos de las fiestas, doctor. O sea, ¿y qué tenía que ver el brincolín con el gasto de la constructora, no? Ese tipo de acciones, la autoridad, un ejemplo absurdo, pero las empresas tienen gastos que no corresponden a la actividad productiva de la empresa, ¿sí? Una constructora, pues, ¿para qué quiere ese servicio? Gastos de restaurantes, gastos gastos que no corresponden. Entonces, la autora, la cláusula antidilución es que el gasto que generes debe de corresponder a la realidad del negocio. Y aparte debe de estar sustentada, motivada, ¿sí? Y además tener materialidad. ¿La materialidad qué significa, doctor? Que ese gasto no solamente se debe de reducir al CFDI que demuestre el gasto, sino que me demuestre que la empresa que me prestó el servicio existe, que me demuestre que el servicio que recibió, sí lo recibió en el lugar, que la empresa que me prestó el servicio tenga personal o el personal que iba a hacer el servicio, que la empresa que me presta el servicio debe tener infraestructura y capacidad técnica para el servicio que me prestó. Y sobre todo, debe tener sobre todo capacidad técnica, porque tenemos una empresa, un arquitecto que tiene otro arquitecto, pero resulta que la empresa de arquitectos que le presta el servicio, pues ni tiene arquitectos, ni tiene domicilio fiscal, ni tiene un lugar donde trabaje, ni tiene trabajadores. Entonces, lo que hace esa cláusula de antidilución es que los requisitos que cumpla, y esto es diferente al 69B, el 69B solamente hace referencia a la emisión de facturas, ¿sí? Y a los usuarios de las facturas. Entonces, el 69B se queda débil cuando se enfrenta con el 5A, porque el 5A dice, si esa información no corresponde a la necesidad del negocio, yo la voy a reclasificar. Allá en el 69B simplemente la negaban, doctor.
en el 5A la va a reclasificar la autoridad y va a decir, este gasto no es deducible, este gasto no es acreditado, este ingreso no es propio de la actividad. Eso es lo delicado del 5A, doctor. Claro. Oye, Raúl, lo que pasa es que te quiero hacer varias preguntas, ya que están aquí. Vamos No, estoy para servirle, doctor. vamos un poquito con el método metralleta, ¿no? Que te voy a ir Muy haciendo bien, no, doctor, estoy preguntas para servirle. y vayas contestando más o menos rápido para que Ok, doctor. podamos hacer más preguntas. A Sí, ver, doctor. aquí hay un tema interesante. Con estas nuevas facultades que ya nos platicaste que tiene el SAT, que se pueden meter a tu casa cuando te están haciendo una auditoría y pueden checar tus datos biométricos, sacarte una foto, en fin. Nos pregunta Mónica Serrano, bueno, ¿qué no será que se está agrediendo también o se va a agredir un principio que protege la Constitución, como es la protección de datos personales, al estarse metiendo a nuestra vida íntima y personal, cuando que, bueno, hay un instituto que protege este tipo de datos? ¿Qué piensas al respecto? Sí, doctor. Mire, ahí en ese esquema hay dos puntos que hay que tratar y los voy a hacer muy rápido. Uno, cuando usted va y saca su firma electrónica, pues como dicen muchos de mis compañeros abogados penalistas, pues pasan al contribuyente al piano, le toman las huellas digitales, le toman el iris, le toman el rostro. El SAT dice que tiene más de 100 millones de huellas dactilares en este momento, doctor, y tiene más de 20 millones de iris en una base de datos. Entonces, en este esquema, lo que dice la autoridad es que está buscando convenios en los cuales va a intercambiar información con otras autoridades que ya tienen datos, ¿sí? Con la Defensa Nacional, con Migración, ¿sí? Pero lo delicado de la modificación de la autoridad es que dice que la propuesta dice que le pueden compartir información de los contribuyentes a terceros y se refiere a empresas privadas. Esa información es altamente delicada porque tienen huellas digitales, porque dicen, hay casos de que pueden abrir una caja fuerte con la huella dactilar de la credencial del lector. O sea, Claro. imagínense, ya tenemos datos en los cuales en procesos electorales, doctor, usted ha visto que las carpetas de los electores andan brincando por todos lados. Entonces, hay una preocupación muy fuerte de los organismos, sobre todo organismos de seguridad, de que esa información se pueda compartir con un tercero y que no haya garantía de mi seguridad, porque para eso lo hicieron, ¿no? Para que tuvieran seguridad en mi información. Y segundo, doctor, en el caso de las verificaciones de domicilio, la autoridad dice que puede tomar fotografías dentro de la visita domiciliaria, ¿sí? Entonces, si llega al domicilio y dice, los bienes que yo me encuentro en el domicilio, yo puedo tomar información y reservarla de acuerdo al artículo 63 y 69 de código. El 69, acuérdense que es un artículo en el Código Fiscal que es eminentemente prácticamente penal, porque guarda información confidencial del contribuyente. Pero hay otro artículo, doctor, no me acuerdo si bien es 143 o 147, cuando la autoridad va y verifica el domicilio y notificaciones al contribuyente. Y cuando hace la verificación, encuentra que en ese domicilio efectivamente no hay persona o el domicilio no corresponde a las características que señaló. Entonces decía el secretario, pues si encontramos un terreno, pues le tomamos fotos, ¿no? Para que quede claro que ahí no estaba. O dos, fui a notificar una promoción o fui a notificar y en el domicilio no encontré a nadie que respondiera a ese nombre, entonces toma fotos. Es muy diferente a que comprueben esa acción, ese acto de autoridad contra una revisión de auditoría en el cual violan el procedimiento de que solamente podrán ser revisados por la autoridad los papeles que corresponden a la contabilidad. Y para mí pues, hay una violación, doctor. Raúl, nos pregunta también una persona del auditorio que si no hubo pues manifestaciones de inconformidad, porque luego a veces en esta época de pandemia pues estamos más atentos a lo que tiene que ver con los contagios, con las muertes, en fin, y se nos van algunas noticias. Si no hubo manifestaciones de las organizaciones de empresarios nacionales contra algunas de estas reformas, y particularmente hay un tema que inquieta, que ya viene inquietando,
que es que cuando el SAT detecta alguna posible irregularidad, que todavía no es una cosa juzgada porque tenemos recursos administrativos y jurisdiccionales para poder compartir un crédito de estos, que ahora van a tener, bueno, ya lo venían haciendo, que te restringen o te cancelan temporalmente tus certificados de sello digital y eso te impide facturar y te impide tener tu movimiento económico normal y a veces tardas meses y a veces, bueno, esto se presta un poco a coyotaje, a corrupción y ahora tal parece que va a haber todavía mayor énfasis o mayores facultades para poder restringir o, o cancelar los certificados de sello digital. ¿Esto es real? Sí, sí, doctor. Fíjese que en esta propuesta de reforma ya teníamos algunas hipótesis en el 17H y en el 17K del código, y entonces se restringían los sellos digitales, se presentaba el contribuyente y decía, pues aquí estoy, ¿por qué me cancelaron mis sellos digitales? Porque no te localizamos en el domicilio, porque no hiciste pagos provisionales, o porque no presentaste la declaración del ejercicio, y entonces había ciertas hipótesis. Entonces la autoridad el año anterior, para el ejercicio 2020 que estamos viviendo, la autoridad cancelaba los sellos digitales, se metía una promoción y la autoridad liberaba los sellos en 3 días y de inmediato tenía el contribuyente 10 días para hacer la aclaración. Lo que pasaba, doctor, y le pasó a muchos contribuyentes, es que les liberaban los sellos y ya no seguían el siguiente paso de aclarar. Entonces se los cancelaban definitivamente. Y es un decir definitivamente porque el contribuyente vuelve a promover, volvía a promover y entonces le volvían a dar sus sellos digitales y demostraba cuál era el origen de por qué le habían cancelado los sellos digitales. Pero en la reforma, doctor, para 2021, dice la autoridad, ok, te cancelo los sellos digitales, vienes, me aclaras y te los libero de inmediato. Pero si no vienes dentro de 40 días, los voy a cancelar definitivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había un espacio en el tiempo para que el contribuyente se acercara a cancelar sus sellos digitales. Lo dejaba libre, lo dejaba libre. Entonces, dice la autora, si no lo aclaras en 40 días, los voy a cancelar definitivamente. Ahora, ¿en qué supuestos son los dos nuevos? Aunque ya lo teníamos, ¿eh? Cancelaba el SAT sellos digitales por empresas que supuestamente estaban en 69B y la autoridad dice que desde este momento se cancelan los sellos en cuanto aparezca el contribuyente en la lista del 69B o cuando no lo encuentre en el domicilio. ¿Sí? Y un elemento adicional, doctor, es que hay un supuesto de ley en el que dicen ellos que también podrán suspender cuando el contribuyente haya hecho uso de falsas pérdidas fiscales. Entonces, mete esas dos disposiciones adicionales a toda la listota que ya teníamos. Oye, Raúl, ¿hay por ahí también alguna otra reforma que tiene que ver con ampliar facultades de fiscalización respecto de aumentos o disminución de capitales en las empresas? Sí, doctor, fíjese que eso es algo muy interesante. Dice la autoridad que hay un artículo de ley que dice que las aportaciones de capital no pagan impuestos sobre la renta y entonces muchas empresas aportaban recursos de forma discrecional a las empresas y entonces la autoridad cuando hacía la verificación de esas aportaciones simplemente tenía que hacer uso de las facultades de comprobación y decía, bueno, tengo la aportación de capital, está registrada en contabilidad y no tengo ningún problema, ¿sí? Pero con la ley de lavado de dinero, doctor, señala que cuando hay aportaciones de capital, la empresa tiene que llevar ante notario público su acta de asamblea extraordinaria, normalmente son extraordinarias, por esa aportación de capital, sea el capital fijo o sea variable. Y entonces se le entrega su acta al notario y el notario es el que está obligado a avisar al SAT de ese aumento o disminución de capital. Eso lo tenemos en la ley. Y amarra el SAT con la ley de lavado de dinero. Pero ahora con las disposiciones, doctor, dice la autoridad, se dan nuevas atribuciones, dice la autoridad. Cuando yo revise aportaciones de capital o disminuciones de capital o reembolsos de capital, yo necesito no solamente el acta, sino que también
el origen del recurso me lo compruebes, ¿sí? Y entonces, ¿se acuerda, doctor, que tenemos límites de prescripción y caducidad para las facultades de la autoridad? Y decía, 5 años, y entonces yo ya no te puedo revisar. Entonces los contribuyentes llegaban y decían, bueno, es que esa aportación de capital la hice hace 10 años, yo no te puedo dar información porque tus facultades se limitan a 5 años. Entonces aquí hay una violación, doctor, en ese principio, porque la autoridad en esta modificación dice que hay un tiempo indeterminado, no hay tiempo, y dice, y durante toda la vida de la empresa, para que conserven la documentación que se refiera a aportaciones o disminuciones de capital, incluyendo reembolsos. Y hay algo que es sumamente de mucha importancia para las empresas, doctor, que la autoridad mete en esa modificación que también se deberá conservar la información de los préstamos en las empresas. Entonces los tiempos se ampliaron y nosotros creemos que hay una violación, doctor, a esos dos principios, a ese principio de legalidad, porque ya no hay legalidad. O sea, ok, sí es cierto, yo debo demostrar el origen del recurso, pero hay un tiempo de prescripción y caducidad. Fíjate, Raúl, que estamos ya llegando a la parte final del programa. Ha sido muy interesante todo lo que nos has comentado. Algunas cosas nos alarman, otras nos preocupan. Pero bueno, tenemos un marco muy difícil ahorita en el país, en todo el mundo, pero en el país, amenazas de rebrotes, en fin. Como tú bien decías y se ha reiterado, pues tenemos cantidades muy amplias de pérdida de empleos. Hace unos cuantos meses tuvimos aquí en una entrevista de esta naturaleza a Francisco Cervantes, el presidente de Concamín, hace unos 3 meses, y él nos decía que ya llevaban registrados 1 millón de pérdidas de empleos y pues lo que se está acumulando, ¿no? Y bueno, estamos viendo, como tú lo comentabas con colegas, yo lo experimento con amigos que están cerrando sus despachos, los tribunales han estado prácticamente cerrados, el derecho humano a la impartición de justicia ha estado ahí muy cuestionado, cierran, abren, vuelven a cerrar, tribunales en algunos estados, otra vez están cerrados, la junta local, se acaba de cerrar parcialmente en Chihuahua, en fin, es un problema. Y es un problema, aunque por ahí algunos amigos, colegas, doctores en Derecho, magistrados federales dicen, no, los colegiados y los juzgados de distrito hemos estado impartiendo justicia sin parar. La verdad es que es a pasos muy, muy lentos. ¿Qué va a suceder con estas reformas? Con un sistema de impartición de justicia, eh, digamos, menoscabado, no vamos a poder estar metiendo amparos. A mí me ha tocado con algunos agremiados de nuestra asociación que en realidad vas a hacer escuelas, no te dejan meter tus amparos, te los baja un secretario, te los analiza y no te dejan meter los amparos. Y bueno, admítemelos, si no, porque es un amparo buscador y no te dejan meter el amparo y te vas al interior del país y está peor. La verdad es que se presenta un escenario pues muy complicado porque no vamos a poder, normalmente cuando hay estas nuevas reformas fiscales o miscelánea fiscal, pues ahí viene una cascada de amparos, pero pues hoy va a ser difícil en esta etapa. Entonces, bueno, si bien estas medidas son para buscar que haya más ingreso por contribuciones, la verdad es que tenemos restaurantes, tintorerías, muchos comercios que están cerrados y seguirán cerrando. Entonces, ¿cuál es esta actitud ahora de presionar de la autoridad fiscal? Sí lo han hecho con los grandes contribuyentes, qué bueno, pero al contribuyente cautivo, al contribuyente mediano, pues la verdad es que se le pretende cargar mucho a la mano. ¿Cuál sería una reflexión sobre este tema para que casi concluya tu participación, Raúl? Híjole, doctor, fíjese que, y usted lo sabe, en lo que llamamos el sede administrativa, pues técnicamente todos los recursos pues nos los batea la autoridad, ¿no? Y cuando nos vamos a las jurisdiccionales, ya desde tribunales, colegiados, hasta la Suprema, la conducta de la autoridad en este momento, de la autoridad de impartición de justicia, ha sido muy desapegada al contribuyente a pesar de que se violan disposiciones.
yo creo que es parte de la dinámica en la que nos encontramos en este momento en la conducta de la nueva administración, que pues ya va casi técnicamente a la mitad, ¿no? Pero esperamos que haya un cambio de actitud después del proceso electoral, doctor. Vamos a ver, porque no hay contrapesos, o sea, técnicamente, si hablamos técnicamente y jurídicamente, no tenemos contrapesos. Entonces, el contribuyente se encuentra en un estado de indefensión muy fuerte. Y sin embargo, doctor, usted también ha visto que hemos tenido embargos de cuentas bancarias, hemos tenido situaciones, y al interior las dos instituciones, la Fiscalía como el SAT, discuten que hay actos totalmente fuera de control en cuanto a ese esquema. Yo creo, doctor, que nos espera estas modificaciones de la autoridad. Y mire, a lo mejor voy a ser contrario de lo que debo de pensar, ¿eh? Yo creo que sí hay un abuso, como usted dice, en muchos contribuyentes, pero por esos contribuyentes pagan justos por Justos por pecadores. pecadores, claro. Sí, doctor, es que de verdad, de pronto hemos visto casos muy sui generis y contribuyentes que tienen multas, doctor, increíble. Tengo un buen amigo que tiene una multa de 13,000 pesos, doctor. 13,000 pesos. Y este amigo tiene un sueldo como docente de 10,000. Pues no hay equidad. En cambio, hay combates jurídicos por 1,000 millones, 800 millones, y la autoridad está atacando, y que bueno, una de las más fuertes de contribuyente, doctor, es atacar a los grandes contribuyentes. Tenemos un promedio de 16,000 grandes contribuyentes en el país, las empresas grandes, y la autoridad se ha dedicado a atacar a 12, 15. Y sin embargo, a eso les ha recuperado grandes cantidades, por estrategia, por mecanismo. Pero también, doctor, hay una fiebre muy, por ejemplo, en este momento muy fuerte, doctor, referente a todas las personas que recibieron ingresos por honorarios asimilados de empresas que no existían, ¿no? Claro. Y ok, el contribuyente demuestra, ¿sabe qué? Sí estoy aquí, recibí el recurso, y cuando buscan a la empresa que les pagó, porque el trabajador sí hizo su chamba, doctor, fue a trabajar y todo, nada más que la empresa le pagó a través de esas empresas, y resulta que la empresa que le pagó no es la misma con la que trabajó. Entonces el contribuyente llega al SAT y dice, pues yo trabajé y aquí está mi trabajo. Demuestran su trabajo, pero como no encuentran al contribuyente, termina pagando justos por pecadores, ¿no? Porque Claro. dicen, pues obligado solidario, pues tú me pagas, ¿no? Oye, pero yo no era el obligado en retención, pues me pagas. Entonces ahí hay esquemas que defender. ¿Qué es lo que observamos, doctor? Pues tenemos que observar que los abogados y los contadores debemos de seguir manteniendo nuestra capacidad de estar actualizados en estos temas, porque parte de nuestro servicio es ese, doctor, darle al contribuyente la seguridad y la capacidad de una defensa justa ante estos esquemas en que nos enfrentamos. Y le voy a decir, no me quejo porque nosotros prácticamente todos los días estamos en sedes administrativas o jurisdiccionales como, como con la autoridad, y hay buena disposición de la autoridad para escucharnos. El asunto es que ellos nos escuchan y cuando lo llevan a otra instancia, sale rechazado aunque yo tenga todos los documentos que comprueben, no hay una lógica de servicio en este momento, ¿no? Raúl, Entonces, pues pues ya esperamos con llegamos mucho a la difícil. parte final de nuestro programa. Quisiera comentarte que ya lo estás viendo, hay muchas manifestaciones de felicitación de Ricardo Sosa, que te manda saludos, excelente tu participación, Víctor Martínez, en fin. Yo agradezco también que estén aquí sumados con nosotros una vez más, destacados juristas, colegas como el Luis Rodríguez Manzanera, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el magistrado Humberto Hernández Fonseca, el magistrado Napoleón Fillat, en fin, muchos amigos que se suman y que nos da mucho gusto que estén atentos. Yo te quisiera pedir, antes de una reflexión final, que nos des algún punto de contacto, si alguien del auditorio quisiera contactarte, hacerte una pregunta, otras que se han quedado aquí, porque el tema apenas está empezando. Por lo visto no ha acabado la sesión del Senado. Bueno, Sí, sigue, ya más doctor. adelante sigue todavía. Pero Sí. bueno, no esperemos que haya alguna vuelta importante. Entonces, danos algún punto de contacto, un teléfono, un correo. Sí, claro que sí, doctor.
Miren, nosotros tenemos en redes sociales y nuestra empresa se llama 100% Fiscal y tenemos página o sea, entran a 100% Fiscal, tenemos página en Facebook, en Twitter, un canal digamos, de televisión, ¿cómo se llama? Tenemos, Claro. entonces, incluso si gustan, con toda confianza, doctor, en Facebook está 100% Fiscal y el material que hemos estado utilizando ahorita para los cursos de iniciativa, pueden entrar y lo pueden bajar ahí en la página de Facebook. Hay un documento que elaboramos de 120 hojas que resume la iniciativa y pues estamos para servirle, doctor, y usted sabe, estamos para servirle, siempre somos amigos de mucho tiempo y estamos para servirle, sobre todo vienen muchas acciones administrativas y en esta materia, pero con mucho gusto si entran a nuestras páginas, nuestras redes sociales, con mucho gusto ahí están los datos para servirle. Pues una vez más, Raúl, muchas gracias. Te agradecemos tu disposición para platicarnos sobre estos temas muy actuales. Es un tema que está ahorita, insisto, todavía no concluye en todas sus etapas legislativas, pero bueno, ya es inminente estas nuevas facultades de fiscalización del SAT. Así es que te agradezco mucho de manera especial. Le agradezco a las más de 150 personas que hoy han estado conectadas con nosotros en esta entrevista vía Zoom, a todos los amigos de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de otras organizaciones, a nuestra amiga la doctora Odilicia Gutiérrez también, gracias por estar acompañándonos y reiterarles que ya pueden consultar en versión digital la revista Foro Jurídico en www.forojurídico.mx y a partir de la semana que, del lunes de la semana que entra, pues ya también la de noviembre, que traeremos todas estas cuestiones novedosas. Y bueno, tal parece que ahorita se han juntado dos fenómenos que nos inquietan a toda gran parte de la sociedad mexicana. La extinción de 109 fideicomisos la semana pasada, que generó muchos conflictos y que inquietudes, polémicas, que ya es un hecho, que lo estuvimos aquí comentando en el programa de la semana pasada, en la entrevista, y ahora pues fenómeno también muy actual, muy preocupante y muy interesante. Así es que les agradezco a todos su participación, particularmente a ti, Raúl, y a todos los amigos que estuvieron conectados. Y los invito para que nos sintonicen el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en una entrevista más de Foro Jurídico. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor.